Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Quien les saluda es el profesor Arturo Collazos. El día de ahora vamos a tocar el tema de la materia. Entonces, empezamos. Primero lo que hay que ver es la definición de qué es la materia. Entonces, más o menos, ustedes a ver, pues, qué idea creen que pueden tener con respecto a la materia. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que, digamos, era algo que ocupa un lugar en el espacio? No sé si se acuerdan, ya pasó más de un mes. Entonces, vamos a ver. Su definición de la materia nos dice: es todo aquello que forma parte del universo y ocupa un lugar en el espacio, coma, y su existencia es independiente de nuestros sentidos. ¿A qué quiere hacer referencia con eso? Que, por ejemplo, si nosotros hablamos de materia, podemos asumir diferentes objetos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y eso es lo que lo vamos a ver en los ejemplos que vienen. Que, por ejemplo, acá tenemos un átomo. Entonces, cuando el concepto nos dijo que es independiente de nuestros sentidos, por ejemplo, el átomo es la porción más pequeña de la materia, pero nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sin embargo existe, está presente y ocupa un lugar. Tengamos en cuenta que nosotros estamos conformados por átomos, millones de átomos, para poder formar, digamos, una célula. Entonces esa célula se junta con otra célula y así nos componen a nosotros. Pero no lo vemos al átomo, no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. De igual manera, por ejemplo, su escritorio, donde ustedes pueden estar ahorita mirando, su computadora, todo está hecho, si lo analizamos así, bien minuciosamente, de átomos. Por eso que eso ya no lo podemos ver. Otro ejemplo que tengamos, por ejemplo, el Sol. El Sol también es materia. Está en un estado plasmático, pero también representa la materia en el universo, y esa es una forma donde ya lo podemos apreciar. Son formas mucho más grandes de conglomerados de materia. Otro ejemplo, que es lo que hoy en día todos buscan y se pelean por eso, el alcohol en gel. También es un ejemplo clásico de materia. Entonces, con estos ejemplos, ¿qué podemos decir? Que el concepto que se dio previamente es correcto, porque la materia está en todo lugar. Todo lo que va a ocupar un lugar en el espacio es materia. Entonces, y acá ya lo tenemos. Ahora, si decimos que un átomo es materia, ¿y dónde hay átomos? Átomos hay en todas partes, por lo tanto estamos rodeados de materia. Ahora lo que hay que ver son las propiedades de la materia. Entonces, para poder ver las propiedades hay que entender esto, que existen dos: las propiedades físicas y las propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las propiedades extensivas. ¿Y qué son las propiedades extensivas? A ver, quiero que craneen también un momento. ¿Qué puede ser una propiedad extensiva? ¿Qué entendemos por extensiva? ¿Va a depender o no va a depender, digamos, de la porción de masa que podamos tener? Hay que averiguarlo. Cuando la magnitud de dicha propiedad depende de la cantidad de sustancia, entonces, ¿qué nos quiere dar a entender con eso? Cuando depende de la cantidad de sustancia, por ejemplo, estamos haciendo referencia al volumen, al peso, a la masa, y así, otros ejemplos más que también podemos ponerle. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros, digamos, comparamos un objeto más grande con respecto a uno más pequeño, uno va a ocupar más volumen que el otro, y al mismo tiempo va a pesar más y va a poseer más masa. Es por eso que nos ponen que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia presente. Y bueno, hay también otras propiedades que pueden haber. También tenemos lo que son las propiedades intensivas. Entonces, si nosotros dijimos que las extensivas son las que dependen de la cantidad de sustancia, las intensivas, por ende,
son las que no van a depender de la cantidad de sustancia. Entonces nos dice, cuando la magnitud de dicha propiedad es independiente de la cantidad de sustancia. Como por ejemplo, tenemos la maleabilidad, la ductilidad, la elasticidad. Entonces, estas propiedades, ¿qué nos quieren dar a entender? Que si nosotros cogemos un objeto grande y cogemos un objeto pequeño, pero del mismo material del anterior, y por ejemplo, lo sometemos a una presión para tratar de aplanarlo, que es la propiedad de la maleabilidad, con eso, ¿qué es lo que vamos a observar? Que ambos se van a aplastar y se van a hacer una lámina, sea grande o sea pequeño, pero ambos van a hacerse una lámina sin necesidad de quebrarse, o de que no uno ponga el otro, uno porque es más grande o ponga más resistencia, no, ambos para tener la misma propiedad. Igual manera con la ductilidad, por ejemplo, si cogemos cobre, sea un trozo grande, un trozo pequeño, ambos trozos lo podemos hacer filamentos de cobre. Entonces, eso no va a interferir en la cantidad que podamos tener de sustancia. Entonces, acá lo vamos a ver en otro ejemplo, para que quede quizás un poco más claro. Con respecto a lo que les mencioné del volumen, que son las propiedades extensivas, tenemos acá dos manzanas. Ahora, vemos que una manzana es más grande que la otra. Por lo tanto, la manzana más grande, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ocupar mayor volumen, tiene más peso, tiene más masa. Mientras que la manzana más pequeña va a tener todo lo opuesto: menor volumen, menor masa, menor peso. Ahora vamos a ver con este otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos dos trozos de oro. Al oro se caracteriza por ser dúctil, por ser maleable. Entonces, si nosotros aplicamos, como les mencioné del ejemplo, presión sobre ambos trozos de oro y los tratamos de estirar lo más posible, no va a importar el tamaño, al final igual vamos a tener la lámina en igual condición, sea el trozo sea grande, sea pequeño. Entonces ahí es donde podemos entender con más claridad, digamos, las propiedades. Por ejemplo, si ese oro también lo agarramos y lo hacemos filamentos, también se va a poder hacer, y no va a implicar ni el tamaño, ni la masa, ni el volumen, nada de eso. O por ejemplo, si notamos, el trozo más grande, el de la izquierda, sigue brillando tan igual que el trozo pequeño de la derecha. Entonces tampoco se ve afectado. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de la sustancia presente. Y las propiedades químicas, como acá lo dice, es la propiedad que se manifiesta alterando la estructura o composición de la sustancia por acción de otra. ¿Qué nos quiere decir con ese pequeño concepto? Que es, por ejemplo, la propiedad que va a tener cada compuesto químico o cada elemento frente a un agente externo que puede variar. Por ejemplo, si nosotros ponemos un clavo de hierro, que es la imagen de la derecha, de la parte de arriba, en presencia de oxígeno, ¿qué va a suceder? Se va a comenzar a oxidar, dándonos así la imagen de un clavo oxidado, que muchos lo hemos visto, o sea, mejor dicho, todos lo hemos visto en algún momento, un clavo oxidado. ¿Y eso por qué sucede? Porque el oxígeno presente del medio va a comenzar a reaccionar con el hierro formando óxido de hierro, y ese es el color característico de ese óxido al medio anaranjado que recubre a ese clavo. Entonces, si nosotros retiramos esa capa de óxido, vamos a obtener nuevamente su color de arriba,
pero de igual manera, como el oxígeno sigue presente, lo seguirá oxidando y así irá desgastando, pero ya está formando otro compuesto, que no es ni oxígeno ni hierro, sino ya es óxido de hierro. Mientras tanto, que en la imagen de abajo les he querido poner algo más claro con respecto a una reacción que ocurre, por ejemplo, con el cobre en presencia de ácido nítrico. ¿Qué es lo que ocurre? El cobre va a reaccionar con el ácido nítrico formando el nitrato de cobre, que es de color verdoso, y el óxido nítrico, óxido nitroso, que son productos de esta reacción. Ahora, frente al ácido nítrico, no todos los metales, como el cobre, van a reaccionar con esa intensidad. Si ponemos hierro, la reacción va a ser más lenta, de repente ya no forma el mismo compuesto, o si ponemos aluminio, ya la reacción es otra. Entonces, las propiedades químicas van a depender de la sustancia y de su atacante hacia esa sustancia. Entonces, ahí es donde vamos a poder analizar esas propiedades. Por lo dicho, las propiedades son bien variables. Esas no se pueden aplicar de manera general. O una misma propiedad para todas las sustancias, no, eso no se puede aplicar, ya que cada uno tiene diferentes propiedades químicas. Otro punto que tenemos que tocar con respecto a la materia son sus estados de la materia. ¿A qué me refiero? A que la materia se encuentra, por ejemplo, en estado sólido, que es lo que nosotros usualmente vemos en el hielo, que es el estado de la materia sólido del agua. Entonces, y químicamente, ¿cómo se encuentra? Podemos apreciar que sus moléculas están bien aglomeradas, bien pegadas. ¿Y esto a qué se debe? A que la fuerza de repulsión que existen entre las moléculas va a ser menor, va a ser menor que la fuerza de atracción que está ocurriendo en ese momento entre las moléculas. Por eso es que las moléculas se mantienen juntas y no se alejan. Ahora, ¿qué pasa si esas fuerzas comienzan a igualarse? ¿Qué es lo que vamos a notar? Que ya ese sólido que hemos puesto como ejemplo el hielo, se comienza a derretir y ya que alcanza, se pasa a su estado líquido, que es lo que usualmente lo conocemos como el agua corriente, pero ya sus moléculas ya no van a estar tan juntas. ¿Cómo van a estar? Ya comienzan a dispersarse. Entonces se dispersan, ya colisionan entre sí, pero todavía manteniendo relación entre su fuerza de repulsión y su fuerza de atracción. O sea, ni una es mayor que la otra. Por lo tanto, las moléculas no se van a alejar ni se van a acercar demasiado. Pero ahora, ¿qué sucede si estas moléculas comienzan a chocar entre sí de manera más violenta y comienzan a alejarse? Ya pasamos a lo que es el estado gaseoso. Y el estado gaseoso, como lo ven ahí en la imagen, lo apreciamos cuando el agua comienza a hervir y comienza a liberar el vapor de agua, que es el estado gaseoso del agua, propiamente dicho. Entonces, acá que vemos que las moléculas ya se dispersan. ¿Pero por qué se dispersan? Porque ya comienzan a colisionar producto de esa energía adquirida por medio del calor. Entonces las moléculas comienzan a dispersarse, colisionan de un lugar a otro, no tienen un sentido de orientación fijo, sino que van en cualquier sentido. Y eso se debe a que la fuerza de repulsión entre moléculas aumentó, superando a la fuerza de atracción. Y su cuarto estado de la materia, que es por ejemplo el estado plasmático, y que es un estado que acá lo podemos encontrar, por ejemplo, va a haber un ejemplo clásico que lo tenemos es el Sol. El Sol es un estado plasmático, pero al agua pasarlo a estado plasmático sí se puede, sí se podría pasar, pero las condiciones también hay que manejarlas, y aparte que no encontré una imagen para poderles mostrar, y la imagen más explícita es el Sol en estado plasmático. Yo les mencioné aquella vez que cuando yo he trabajado en laboratorio, un equipo que
se usa para hacer análisis, la llama que genera es en estado plasmático. ¿Y qué es lo que pasamos a estado plasmático? Por ejemplo, es el argón. El argón alcanza temperaturas superiores a 2000 grados y ya las moléculas ya no colisionan, sino que pasa, se comienzan a ionizar. Entonces ya forman iones, o sea, átomos con cargas, sean positivas, negativas, existe liberación de electrones y las moléculas ya comienzan a interaccionar, pero ya no como moléculas, sino como iones. Y eso es lo que explica el estado plasmático de la materia. Entonces, cuando hemos visto, por ejemplo, el estado sólido, por ejemplo, átomos de agua, moléculas de agua, pero juntas. Estado líquido, moléculas de agua un poco más separadas. Estado gaseoso, las mismas moléculas de agua no se ven afectadas, se aprecian las imágenes, son iguales, solo que más dispersas. Pero en el estado plasmático, ¿qué es lo que ven? Son ya átomos con cargas, ya no lo tenemos junto como molécula. ¿Por qué? Porque la temperatura, como les mencioné, hace que ya se ionicen y los átomos se separen. Entonces eso es lo que nos va a generar el estado plasmático. Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes de cómo se encuentran las moléculas colisionando entre sí en sus tres estados: sólido, líquido y gas. Ahora, ¿por qué o por lo general se suele mencionar estas tres de acá? Porque digamos que son las más representativas y con las que más interactuamos en el medio. O sea, casi no interactuamos con estado plasmático debido a la alta temperatura que se necesita para poder pasar ese estado, temperatura a la cual ya nosotros no podríamos aguantar, o sea, así que para estar en estado plasmático. Entonces, acá por ejemplo vemos cómo se da la vibración entre moléculas. En estado sólido, como las moléculas están tan pegadas, lo que van a producir son vibraciones de molécula a molécula, pero no se van a separar, mientras que en las de líquido ya están colisionando, pero de manera leve, o sea, se mantienen unidas y se separan, se juntan, se separan. En cambio, como les dije, en la fase gaseosa, ¿qué es lo que pueden apreciar en esa imagen? Que colisionan en todo sentido, ya esas moléculas han adquirido tanta energía que ya comienzan a colisionar, y eso hace que pase a su otro estado, que es el gaseoso. Y acá tenemos, a ver, otra imagen donde tenemos el sólido, líquido, el gas y el plasma. El plasma está así entre un estado como un gas, pero ya es un gas ionizado, ya no es un gas como la fase gaseosa que ahí logramos apreciar. Ya el plasma ya es un gas ionizado. Ahora, en lo que regresemos a clases, les voy a enseñar una imagen de un estado plasmático, que es lo que se trabaja en laboratorio, equipos que emplean llamas en estado de plasma. Entonces ahí vamos a poder apreciar con más claridad eso. No es que vamos a repetir el tema, eso ya va a ser un plus que les voy a enseñar para que quede un poco más claro. También tenemos lo que son los cambios de estado de la materia. Pongo acá los tres más representativos, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, ¿cómo se le llama? O mejor dicho, hay que conocer el momento de que pasa de sólido a líquido, o sea, ¿cómo se llama ese cambio de estado? Por ejemplo, como ahí lo pueden ver en las flechas, el hecho de pasar de sólido a líquido es el proceso de la fusión, que eso todos lo hemos podido apreciar. En algún momento hemos puesto un cubo de hielo al sol, o incluso en un vaso, y van a ver que al rato, en especial en verano, ya está hecho agua. ¿Qué sucedió? Que las moléculas con el calor ya comienzan a separarse y se produce el cambio de estado, o sea, pasa de sólido a líquido por medio de fusión. Y del líquido a gaseoso, pongan a calentar el agua y van a ver cómo comienza a desprender el vapor hasta que alcance su punto de ebullición, y ya se ve un desprendimiento de vapor de agua mucho más violento, que también estamos
estamos visualizando lo que es la vaporización. Pero, y en sentido inverso, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, si ustedes a ese vapor que se está generando lo ponen que choque sobre una superficie fría, inmediatamente van a ver que se forman gotas de agua en esa superficie donde está chocando el vapor. ¿Qué pasa? Que como la superficie está mucho más frío de lo que se encontraba el vapor, entonces ¿qué va a producir? Que esa agua se condense y pasando de estado gaseoso a estado líquido. Ahora, si quieren solidificarlo, simplemente ponen el agua a la refrigeradora, al congelador, y van a ver cómo a las 2 horas, 3 horas ya se hizo hielo. Incluso antes ya se comienzan a formar los cristales. Pero acá también tenemos 2 pasos que hasta el momento no los había mencionado y que los pueden ver, que es la sublimación y la sublimación inversa, que es el hecho de pasar de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido. Entonces, para tener, por ejemplo, un ejemplo más claro, no sé si ustedes en algún momento han visto dentro de la carretilla de un heladero que ellos ponen unas planchas de hielo seco o unos trozos de hielo, pero ustedes ven que ellos sacan ese hielo y que está botando vapor. O sea, no está haciéndose líquido, sino de frente se pasa vapor. Entonces esa acción se le conoce como sublimación. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el yodo. El yodo a temperatura ambiente o con un pequeño incentivo de calor, el yodo automáticamente se va a sublimar. Ya no realiza fusión, sino hace sublimación. De lo que está de estado sólido, comienza a liberar gases de yodo. Entonces a este proceso se le conoce como sublimación. Y la sublimación inversa, que a veces uno no le encuentra, se dice, ¿dónde lo puedo ver? Si alguien se ha ido a la sierra, en especial a las zonas de altura, y comienza a caer nieve, ¿qué es lo que se está dando? Se está dando la sublimación inversa. Porque en las nubes el agua se encuentra en estado gaseoso y de pronto comienza a caer nieve, que es el agua en estado sólido. Entonces, ese cambio de temperatura tan brusco genera ese cambio de estado, pasando de gas a sólido. Entonces, en algún momento tienen la oportunidad de irse a zonas de altura, por ejemplo, Ticlio, que es el más conocido. Tenemos los nevados, donde en temporada de invierno comienza a correr viento y cae nieve. Entonces, ahí es donde vamos a poder apreciar lo que es la sublimación inversa. Y con respecto a la sublimación, yo voy a ver el modo de poder mostrarles, así como el ejemplo que les estoy poniendo con yodo, para que puedan apreciar cómo es que se da el proceso de sublimación. También con hielo seco y la sublimación inversa, como lo dije en otra clase, yo hice un experimento de una síntesis de un compuesto de cloruro férrico, que también se obtiene por sublimación inversa, porque el compuesto se sintetiza en estado gaseoso y se recibe en estado sólido. Entonces, vamos a tratar de acondicionar un pequeño laboratorio con los materiales que tengo acá en mi casa, allá en el colegio, previamente con autorización y con todas las medidas de seguridad que se requieran, y vamos a realizar ese experimento para ver tanto lo que es la sublimación y la sublimación inversa. Mientras tanto, que el proceso de fusión, vaporización, condensación y solidificación, ustedes mismos lo pueden hacer hoy mismo en su casa, ya lo pueden ir haciendo. Si desean apreciar cómo se da el cambio para que puedan entender mucho mejor, pero los otros 2 sí lo vamos a tener que hacer ahí en el colegio y bajo mi asesoría. Otra cosa que también tenemos que apreciar, por ejemplo, es la clasificación de la materia, o sea, cómo se clasifica la materia. Acá tenemos 2 ramas, que son las sustancias puras y tenemos las mezclas. Dentro de sustancias puras, ¿a qué me refiero? A que son sustancias que no presentan ningún otro compuesto que no sea sí misma, o sea, la misma sustancia.
Por ejemplo, el agua desionizada, el agua para baterías, eso es una sustancia pura, porque si lo analizamos solamente vamos a encontrar agua, nada más. O sea, no vamos a encontrar sales, nada de eso, solamente encontramos agua. Pero ¿qué sucede si cogemos agua del caño? A ver, ahí ¿qué es lo que pasa? ¿Será una sustancia pura o ya es una mezcla? Recuerden que sustancia pura, yo les dije, el agua desionizada o agua destilada. Mientras que la mezcla, por ejemplo, el agua de caño, esa es agua que ya no se encuentra pura. O sea, si eso analizamos, ya no vamos a encontrar solamente agua, sino le vamos a encontrar, por ejemplo, partículas de calcio, encontrar calcio, vamos a encontrar cloro y así, otros compuestos, productos de lo que se usa para poder potabilizar el agua. Entonces eso ya es una mezcla. Otra sustancia pura, a ver, otro ejemplo que se les puede proporcionar es, por ejemplo, antes vendían lo que era el ácido muriático para limpiar el baño que se empleaba, se vendía el ácido muriático. Antiguamente ese ácido muriático venía prácticamente concentrado, pero si nosotros separamos, o sea, si nosotros lo veíamos, era fuerte, pero tenía un poco de agua. Entonces, eso ya no entraba a sustancia pura. Eso es una mezcla. Pero a ver, otro ejemplo de sustancia pura. ¿Qué puede ser que algo, a ver, que tengan ustedes en su casa y que puedan relacionar? La sal de mesa. Si dice solo sal, sustancia pura. Pero si dice sal yodada, no, ya no es sustancia pura, ya es una mezcla. Porque ya tenemos tanto sal como yodo. El azúcar rubia, por ejemplo. Si nosotros analizamos ese granito de azúcar, ¿qué vamos a encontrar? Solamente sacarosa. Todo es sacarosa. Entonces el azúcar sí pasa a ser una sustancia pura. Ahora, dentro de las sustancias puras tenemos, por ejemplo, lo que son elementos y lo que son compuestos, a lo que ya les estaba mencionando. Elementos, a ver, ¿qué tenemos? Elementos que lo tengan ustedes ahorita a la mano. A ver, si tienen un lápiz a la mano, miren la punta de su lápiz. Van a notar que esa punta es grafito. Y el grafito solamente está hecho a base de carbono, nada más que carbono. Entonces, como un elemento, por ejemplo, podemos tomarlo eso porque es carbono. El carbono, nada más. Otro elemento, por ejemplo, a ver, ¿quién tiene una ventana de aluminio en su casa o algo de aluminio? Una barra de aluminio, cojan eso. Si se analiza, van a ver que solamente es aluminio. Entonces, cuando decimos elementos, ¿a qué hacemos referencia? A los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Carbono, por ejemplo, el aluminio, que lo tenemos ahí en nuestras casas. El oro, la plata, el mercurio. Entonces, todo eso van a ser elementos. El sodio, potasio. Mientras que compuestos, ¿qué puede ser? El agua, que les dije, pero el agua pura. El agua, el alcohol absoluto. No el alcohol que tenemos en casa, ese alcohol que de repente ustedes han comprado ahora por la cuarentena. No, porque ese alcohol ya se encuentra con agua. Y eso ya es una mezcla homogénea. Ya no pasa a ser un compuesto. Pero si hablamos de alcohol absoluto, es alcohol puro que no tiene nada de agua. Entonces ahí ya puede ser un compuesto. Una sustancia pura, compuesto. Tenemos el agua, el alcohol absoluto. A ver, el ácido sulfúrico también, pero concentrado.
No, ya si está diluido ya no es sustancia pura, tiene que ser concentrado. Entonces, esos son los compuestos. En cambio, las mezclas, por ejemplo, lo que les dije, el agua con aceite. Entonces, tenemos que las mezclas también las podemos dividir en dos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de lo que son las mezclas homogéneas, como les mencioné, es el alcohol de 96 grados, el alcohol de 70 grados, esa es una mezcla homogénea. Y una mezcla heterogénea, ¿qué puede ser? A ver, váyanse a su cocina, hagan una travesura, cojan un vaso, échenle agua y échenle un poco de aceite. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se va a mezclar el agua con el aceite? ¿O no se va a mezclar? ¿Se forman fases? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, si ya lo hicieron o si lo están haciendo, van a notar que comienza a formarse fases. Se van a hacer dos fases, donde el agua y el aceite no se juntan. Entonces, la mezcla heterogénea es eso, es mezcla de compuestos que no afectan su composición de los compuestos que estén involucrados y que fácilmente se pueden separar. En la mezcla homogénea, de igual manera, la composición no se ve afectada, solo que no se aprecia a simple vista la presencia de todos los compuestos. Por ejemplo, una mezcla homogénea, ¿qué puede ser? Una aleación que ya puede tener, por ejemplo, puede tener hierro, puede tener cromo, puede tener manganeso, para poder hacer que sea más dura, más resistente. Entonces nosotros vemos una plancha nada más metálica, pero nos dicen es una aleación. Entonces eso ya no es es una mezcla homogénea, porque no podemos ver las otras fases. Ahora, para verlo de manera más práctica, acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el mercurio. ¿Eso qué llegaría a ser? Una sustancia pura, pero como elemento, porque solamente eso lo que vemos ahí es mercurio. Tener en cuenta que el mercurio es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, es altamente tóxico y por lo general se recomienda no manipularlo de manera directa y siempre con protección. Les digo esto porque si es que en algún momento de repente se les rompe un termómetro y adentro hay mercurio, siempre manipularlo con guantes. El mercurio es bien peligroso. Por ejemplo, acá tenemos ácido sulfúrico y podemos apreciar su poder corrosivo en este caso sobre una esponja, que les mencioné del ácido sulfúrico, que eso es una sustancia pura, pero dentro de la clasificación de compuestos. Entonces ahora vamos a ver lo que son las mezclas. Por ejemplo, una mezcla heterogénea, o una mezcla, mejor dicho, homogénea, el agua de mar. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos agua, claro, sin arena, solamente cogemos el agua del mar, sin algas, sin arena, sin su muy por ahí, vamos a notar una sola fase. Pero ¿qué sucede si esa agua nosotros la ponemos a hervir hasta que se evapore? Vamos a apreciar que en el fondo del recipiente quedan sales. Entonces, se preguntarán ¿qué son? ¿Y por qué está quedando eso? Porque como el agua de mar presenta sales en su composición, es por eso que se considera como una mezcla homogénea. ¿Y cuál es la principal sal presente? Es el cloruro de sodio, o la sal común que nosotros lo conocemos. Entonces eso es lo que está presente en el agua de mar. Mientras que va a haber una mezcla heterogénea, como les dije, el agua con aceite. ¿Por qué el agua se va al fondo y el aceite queda encima? Simplemente por diferencia de densidades. El agua es más denso que el aceite, por lo tanto el aceite va a flotar sobre el agua. Entonces eso es con respecto a las clasificaciones de la materia. Entonces, haciendo un repaso, ya hemos visto cuáles son sus propiedades, cuáles son sus estados, cómo pasan de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, cómo se obtiene también para alcanzar el plasma. Recordar que para obtener el estado plasmático hay que hacer uso de altas temperaturas para que los átomos se puedan ionizar.
Entonces, eso ha sido con respecto al tema de la materia. No obstante, se va a dejar una pequeña tarea, unas cuantas preguntas para que las puedan responder, y espero que les haya quedado claro este tema y tengan en cuenta que si no hay mucho texto, pero escuchen lo que estoy hablando, apunten todo esto ya en su cuaderno. Esto ya es recuperación de clase y eso sería todo. Ahora sí, gracias.